Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que estos temas sean de mucha bendición para ustedes. No olviden suscribirse al canal Podcast Entre Amigos, sabiendo que tenemos muchos temas de interés. Esperamos que disfruten esta temporada. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio, ya en la cuarta temporada. Gracias a Dios nos ha dado una larga trayectoria. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Elmer y de nuestro pastor Hugo. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios, aquí a la expectativa de ver qué es lo que el Señor va a hacer a través de este podcast. Amén. Él es pastor de una iglesia, Casa del Alfarero, que se encuentra en la zona 1 de Misco, ¿verdad? ¿Cómo no? Mi nombre es Hugo Ortiz, pastor de Iglesia de Cristo Casa del Alfarero. Tengo 38 años de estar en esta iglesia y 48 años de haber conocido al Señor. De tal manera que hemos estado estudiando la palabra del Señor por muchos años. Y no solo estudiándola, sino compartiéndola también, porque hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Amén. Y no sé qué tiene que decir Elmer. Sí, darle las gracias aquí a nuestro pastor Urtiz por haber aceptado la invitación a este podcast, ¿verdad? Y con el tema, pues, ahí que es a veces de mucha controversia, pero es un tema, digámoslo, sencillo en el sentido de todo el contexto que encierra, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar ahí con el... Amén. Y hoy el título de este podcast es La salvación. ¿Se pierde o no? Eso ya lo vamos a ir digiriendo poco a poco, ¿verdad? Pero vamos a empezar con una pequeña historia para entender lo que a veces en los jóvenes pasa, y no solo en jóvenes, sino también en gente que recién va conociendo a Dios, ¿verdad? Y dice la historia: había una vez un hombre llamado Juan, perdido en un laberinto de errores y desesperación. Sus decisiones equivocadas lo alejaban cada vez más de la paz y de la felicidad que él anhelaba. Pero un día todo cambió. Escuchó sobre la salvación a través de Jesucristo. Movido por la esperanza, Juan buscó a Jesús y puso su fe en él. Experimentó un cambio sorprendente: el perdón, el amor y el amor de Dios. Lo abrazaron, llenando su corazón de paz y restauración. Juan entendió que la salvación era un regalo divino, recibido por fe y no por méritos propios. A medida que cambiaba en su nueva vida de salvación, Juan enfrentó desafíos y tentaciones. Aprendió a cuidar su salvación, buscando la comunión con Dios a través de la oración y la lectura bíblica. Descubrió que el pecado podía afectar su relación con Dios, por lo que se esforzó por vivir en obediencia y confiar en el poder transformador del Espíritu Santo. La historia de Juan nos recuerda la maravillosa realidad de la salvación. Nos desafía a buscar a Jesús, poner nuestra fe en Él y experimentar su amor y gracia. También nos enseña a cuidar nuestra salvación, rechazando el pecado y creciendo en nuestra relación con Dios. Y esa es una pequeña historia que obviamente va muy general. Y nos menciona esta pequeña historia que Juan experimentó la salvación. Y aquí entramos ya en este bonito tema. ¿Qué es la salvación, pastor? Bueno, la salvación es algo que la gente muchas veces no conoce. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día la gente está enfocada en religión. Y pienso que tal vez ustedes como jóvenes no tuvieron la experiencia que yo tuve, que yo nací dentro de una religión que me heredaron mis padres, la tradicional. No quisiera mencionar el nombre, pero mis padres me dijeron: en esta religión vas a estar y ahí tienes que morir. Pero nunca me hablaron de la salvación. Hasta que a la edad de 22 años yo conocí al Señor, leí la palabra del Señor. Mi novia, precisamente en ese tiempo, que ahora es mi esposa, me regaló un Nuevo Testamento. Empecé a leerlo y me llamó la atención la palabra, me empezó a llegar al corazón y empecé a darme cuenta que realmente la religión no me había llevado a ninguna parte, pero necesitaba tener una relación más íntima con el Señor que me llevara a experimentar
lo que la misma palabra del Señor dice sobre la salvación. De tal manera que la salvación, yo pienso que es una gracia otorgada por el Señor. Una gracia porque cuando uno habla de gracia, habla de algo que uno no se lo merece. Habla de algo que uno recibe sin haber hecho absolutamente nada por él. De tal manera que cuando uno habla de qué es la salvación, Romanos dice que por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense eso, estar destituidos de la gloria de Dios, y el mundo no lo sabe. Entonces, al no saberlo, la gente sin darse cuenta va rumbo a un final no muy grato. Y yo creo que la misión de nosotros como cristianos hoy en día es abrir el entendimiento de la gente a través de la palabra, para que ellos puedan darse cuenta que está establecido en la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una oportunidad. Dice que somos justificados gratuitamente por la gracia del Señor, mediante la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando se habla de la salvación, es la gracia otorgada por Dios a la vida de un pecador que logra en un momento dado reconocer su necesidad de Dios. Sí, que podemos verla como la salvación, ¿verdad? No la merecemos, la tenemos por gracia, pero también podemos decir, ¿verdad?, por qué necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos porque tenemos pecado, ¿verdad? Entonces el mismo Dios, digamos, debemos ser salvos porque hemos pecado, porque la Biblia declara que todos, pues ahí dice que todos hemos pecado desde que nacemos, ¿verdad? Y eso pues a Dios no le agrada, Él no está con el pecado, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos ser salvos, para limpiarnos de todo pecado. Amén. Y también un texto ahí que también encontramos en Romanos 6:23 es: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y ahí va otra pregunta, entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Porque muchos, como usted dice, muchos no lo saben, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, bueno, ya sé que es la salvación, pero ¿cómo la puedo obtener? Bueno, la salvación es un acto de gracia de parte de Dios para nosotros. Si Dios no nos otorga esa gracia de la salvación, primero porque el hombre natural no la conoce, ni le interesa nada sobre la salvación, porque ¿qué es la salvación? ¿Salvación de qué? Dice, ¿no? Sí. Entonces no tiene muy bien claro el concepto de lo que estamos hablando con respecto a la salvación. Entonces tiene que venir el Señor y hacerle conciencia a uno, redarguirnos de pecado a través del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Y cuando ya nosotros estamos redarguidos de pecado, entonces reconocemos que somos pecadores. Y Lucas capítulo 22, verso 43 dice que el ladrón en la cruz del Calvario, por ejemplo, que estaba junto con otro delincuente que estaban clavados junto con el Señor en la cruz, dice que los dos le injuriaban, pero de repente uno de los dos recibió revelación. Entonces, ahí está la clave: recibir revelación. El hombre a través de la religión no puede llegar a Dios, pero cuando recibe la revelación como la recibió el ladrón en la cruz del Calvario, wow, ahí viene una reacción, y el ladrón dejó de ser ladrón. Bueno, ya no iba a tener chance de seguir siendo más ladrón, ya estaba crucificado, porque ya estaba a punto de morir. Pero lo interesante de esto es que a última hora él logra ver en la faz de Jesucristo a su Salvador y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De verdad que recibir esas palabras en ese momento, imagino que para él, Wow. o sea, Sí. no tuvo ni que esperar, o sea, ya
Dios ya le estaba dando una palabra de fe y que él la tenía que creer, mientras el otro ladrón se quedó sin revelación. se quedó sin revelación. Así es. Así podemos ver, ¿verdad?, que el plan de salvación, pues el mismo Dios nos da la salida, ¿verdad? Porque en este caso la salvación, ¿verdad? Porque tenemos pecado y Él mismo pues nos da la respuesta, ¿verdad? No hay, digamos, por medio de otras personas, digamos, por decirlo así, que nos ofrezca cómo podemos quitarnos ese pecado. Porque solamente, o sea, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que el mismo Dios nos dio la salida porque Él nos ama. Exacto, así es. Sí, y así también podemos encontrar un versículo también en Juan 14:6 que dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, así es como se obtiene la salvación, por medio de Él. Y como usted dijo, por medio de la religión no vamos a poder llegar a una salvación si no hay una comunión. Y también aquí vamos a otra preguntita, porque ya sabemos que la salvación, cómo se obtiene, pero muchos dirán, ¿y quién la da? ¿El pastor de la salvación? Sí. Bueno, tenemos que ver en esta pregunta muy interesante que el hombre, como decías tú, mijo, no puede dar salvación por muy encumbrado, religiosamente hablando, que esté. No puede dar salvación. Lo único que el hombre puede hacer es dar luz sobre la salvación. Pero de ahí para adelante, aún cuando uno como predicador, como expositor de la palabra del Señor, en este caso, en el caso mío, como pastor, yo predico la palabra a diestra y siniestra, en cumplimiento de la orden del Señor, ¿verdad? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Pero es lo más que podemos hacer. Pero de ahí, al final de cuentas, el único que provee salvación es el Señor. Hay un texto que dice en Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Contundente. Sí, muy bonito. Sí, porque es una realidad de que nosotros no escogimos a Él. Él desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, es más, ni nuestra mamá había nacido, y ya Dios ya nos tenía contemplado, ya nos tenía ese amor, ¿verdad? Y ya, como hablábamos en otro episodio, de que la salvación Dios la da. Y este versículo que usted dijo, de verdad que es para ver la realidad, ¿verdad? Que no merecemos nada de lo que Él nos da. Y eso de la salvación es un regalo que sobrepasa todo, ¿verdad? Exacto. Es por el cual nosotros luchamos día con nuestra propia carne para poder lograr esa salvación, ¿verdad? Así es. Sí, aquí dice: todo lo que debemos hacer es recibirla por fe, confiando plenamente solo en Jesús como Salvador. Muchos a veces piensan que tal vez por crecer o estar en una familia cristiana, piensan que ya son salvos, ¿no? O ya son cristianos, ¿no? Entonces a veces ya grandes pues van entendiendo, ¿verdad?, que solo porque crecer en una familia cristiana o incluso en la familia pastoral, por decir, ellos ya son salvos, y no es así, ¿verdad? Podemos ver que pues solo por medio de Jesucristo pues encontramos lo que es la salvación. Pero podemos ver acá también una pregunta muy importante que traemos acá, que a veces es la que tiene más controversia, que es: ¿se perderá la salvación en algún momento? Muy bien. Es una pregunta muy controversial, como decías tú, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso? En Romanos capítulo 11 y verso 29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces yo diría que de parte de Dios la salvación no se pierde. Pero yo siempre lo he tipificado de esta manera. Yo te puedo dar un regalo a ti, o te puedo dar un regalo a ti también, y ese regalo yo te lo doy y no te lo voy a pedir de vuelta. Es un regalo que estoy dando. Es la forma como Dios nos ha dado la salvación. Pero ya depende de nosotros
¿qué vamos a hacer con ese regalo? O sea, de parte de Dios, la salvación no se pierde. Pero de parte del hombre, si la descuida, ¿qué pasará? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien gráfico. El Señor llama a 12 discípulos. O sea, les dio la oportunidad a 12 discípulos. Pero uno de ellos era diablo. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros ver claramente cómo Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando Él da la salvación, yo pregunto, ¿será que Dios le quitó la salvación a Judas? ¿O Él la perdió? Yo creo que Él la perdió porque habiéndolo llamado el Señor, hasta le dio participación dentro de los primeros 12 apóstoles que Él llamó. Es más, no solamente era uno de los 12 apóstoles, era el tesorero del Señor. O sea que aparte de que tuvo la oportunidad de salvación, tuvo privilegio de ser apóstol y tuvo el privilegio de ser tesorero, pero él mismo escogió su propio final. Claro, nosotros sabemos al estudio de la palabra del Señor, cuando uno estudia la palabra y ve todos esos movimientos teológicos, uno se da cuenta que a Judas venía con ese papel definido. Sí. Pero al final de cuentas, él fue el que eligió perder su salvación. Dios no la quita. Para mí, Dios no quita la salvación. Un regalo, si nosotros siendo malos damos un regalo y nunca lo pedimos de vuelta, ¿cuánto más Dios va? Nos da mejor te voy a quitar la salvación. Creo que sí, vamos un ejemplo claro, como dices, un regalo, o por ejemplo, si un padre le da a su hijo un carro y es nuevo, del año o lo que sea, y pues lo anda cuidando y todo, y si tiene un raspón ahí, mira cómo lo limpia o lo anda lavando, cuidándolo lo más que pueda, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros ahí que, como decía usted, pues Dios no va a decir, me equivoqué, le di la salvación a aquel, usted se la va a quitar, no. Exacto, sí. No, creemos que Dios es un Dios tan grande, tan bueno, que es más, Dios no hizo el infierno para el hombre, sino que lo hizo para el diablo y sus ángeles. Y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es el hombre el que solito camina para ese lugar, por despreciar o menospreciar la salvación tan grande que el Señor está ofreciéndole hoy en día al ser humano. Amén, y cabal, lo que usted acaba de decir de que el ser humano es el que solito se pierde, también podemos ver algo similar y un versículo muy bonito que se apega a lo que acaba de decir, que es Juan 10, versículo 27 al 28, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Claro. Entonces, Dios, como usted dice, Dios nos da la salvación, pero depende de uno también el saberlo cuidar, ¿verdad? Sabemos de que el cuidar la salvación no es nada fácil, es algo que solo Dios nos da la fuerza para poder ir, así que arropando ese regalito, ese regalo. Sí. Entonces, y si tú me lo permites, fíjate, para agregar un poquito más sobre esto, la salvación es un regalo tan grande que es muy especial, al grado de que hay alguien que nos quiere robar, y ese alguien obviamente es Satanás, que se lo reprenda. Por eso dice la Biblia que velemos y oremos para que no caigamos en tentación, porque el enemigo, dice, anda como león rugiente alrededor de cada uno de nosotros, viendo a ver a quién devora, y lo primero que quiere es quitarnos esa salvación que él un día perdió por haberse rebelado contra Dios. sí, es decir que hay que tener cuidado, ¿verdad? Como usted dice, porque dice que si tenemos pruebas, dijo alguien, un pastor creo que lo decía, si tenemos pruebas, alegrémonos, porque si no tenemos, preocupémonos, decían. Exacto. Sí. Por ejemplo, podemos ver ahí, verá la respuesta si se pierde la salvación, pero también algo que mencionábamos, cómo podríamos cuidar nosotros, o sea, nuestra salvación, pero también no para perderla, sino para mantener, digamos, esa santidad ante Dios, esa relación con Él. Sí. Bueno, la salvación ahí está dada ya, pero la salvación podríamos verla como un tesoro.
un tesoro que uno recibe, uno no lo va a dejar en cualquier lado, sino que uno lo va a guardar en un banco, en una caja fuerte, en una cajilla de seguridad en un banco, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo vamos a cuidar nosotros la salvación? Bueno, tenemos que convenir en algo. La salvación es un acto de gracia de parte del Señor, pero la consagración es un proceso, y es a través de la consagración que nosotros vamos a cuidar nuestra salvación, porque si no nos consagramos, y consagrarse significa buscar a Dios, tratar de apartarse, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si uno no se aparta del pecado, si uno no se aparta del mal, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y alguien dijo, no podemos impedir que 1000 pajarillos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella. Entonces, eso es muy interesante, porque creo que es la forma como vamos a cuidar nuestra salvación. Sí, y es algo muy, muy bonito, y algo que nos da Dios en su palabra es 2 de Pedro 1:10, que dice: así que, hermanos, procurad más hacer el bien, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Como excelente. Entonces vemos que ahí Dios nos da, dice que las respuestas, las soluciones a las preguntas que nosotros nos hacemos. Y sabemos de que no es fácil, ¿verdad? Porque la vida de un cristiano no es color de rosa, pero si tenemos a Dios en nuestros corazones, la vemos de otra forma, que todo lo que nos pasa es por amor, y que lo que va a venir más adelante será porque Dios ya ve que estamos listos para recibir esa bendición tanto espiritual como material, ¿verdad? Exacto, sí. Nos toca a nosotros que velar por cuidar esa salvación, que es un tesoro que no cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. Y los que tenemos el privilegio de tenerlo, como decías tú hace un momento, el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, nuestros padres son cristianos, eso no garantiza de que los hijos sean cristianos también, porque la salvación no se hereda, pero sí se induce. Entonces, un padre va a inducir a un hijo para que encuentre en un momento dado la salvación, y si Dios por misericordia se le revela y le da la salvación, tiene que cuidarla ya personalmente. Sí, es cuestión de cada uno de nosotros, no van a cuidarlo a los demás, ¿verdad? Amén. Y sí, es una pregunta muy bonita, ¿verdad? Porque, como usted decía, nosotros a veces, obviamente, si apreciamos ese regalo, no lo vamos a ir a esconder, ¿verdad? No lo vamos a ir a dejar a otro lado. A veces en jóvenes lo podemos ver de que los celulares, ¿verdad? A veces los jóvenes de ahora es como que cuidan demasiado el celular, y que ni se lo vaya a tocar porque hay de usted, porque hay de aquella persona de que le toque el celular. Entonces, algo así deberíamos hacer con nuestra salvación, digamos, de tener cuidado de que el enemigo la toque, y no van a ser otras personas, sino que va a ser el enemigo, el que también puede, ahí sí que puede, como dice usted, mandar dardos, mandarnos pensamientos así que no van conforme al pensamiento de Dios, y hay que cuidarlo, ¿verdad? Así que no hay que dejar que lo toquen ni que nos lo quiten, ¿verdad? Así que, ¿cómo vamos a lograr eso? Por medio de una relación con Dios. Así es. Por ejemplo, algo que mencionaba era ahí de cómo cuidar nuestra salvación, era la consagración, ¿verdad? Con Dios, o sea, esa relación con Él, ¿verdad? Entonces podemos decir que algunos pensarán, pequé, entonces ya perdí mi salvación, o están metidos, digamos, en un pecado grande por mencionarlo, porque para Dios pues no hay pecado pequeño ni grande, ¿verdad? Pecado es pecado, pero tal vez algunos dirán, bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Si con ese pecado que cometí ahora, pues afecté mi salvación, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirle a esas personas, digamos, pues obviamente no por pecar una vez, ¿verdad? O el pecado que hayas cometido, no, ahorita perdiste ya tu salvación? Sí, hay una cita bíblica muy interesante que encontramos en relación a la pregunta que tú haces. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero en Hebreos,
capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. O sea, entonces que podemos nosotros ver en esta pregunta si se pierde la salvación cuando se peca. Aquí está, a través de esas citas bíblicas nosotros podemos ver. Si es involuntariamente, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Si es premeditado el pecado, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque estamos pisoteando la sangre del Cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Y horrenda cosa es caer en manos de Dios. Sí, esa es una palabra muy de advertencia. Exactamente. Que nos llama la atención a nosotros los cristianos. Y como usted mencionaba 2 puntos, y el de 1 Juan decía, 2:1 decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero también dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay 2 versículos, ¿verdad? Dicen que para los que pecan sin querer, digamos así. Exacto. Porque de por sí nuestra naturaleza es pecaminosa, pero no es una excusa para decir, porque yo soy así son como muchas personas dicen: yo hago esto porque mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto, y yo de plano sigo el mismo patrón. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque como Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente, y también la Biblia dice que hay aquellos de que sabiendo hacer el bien, hacen el mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí, porque podemos ver, como dice también el texto bíblico, ¿verdad? Y pues en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces alguien pues que acepta a Cristo, digamos, no va a estar, digamos, alejado del pecado, porque el pecado pues siempre va a estar ahí disponible, ¿verdad? No les decimos: como ya son cristianos, pues ya nunca más van a pecar, ¿verdad? Sería mentira, ¿no?, decirles eso, sino que siempre va a estar el pecado ahí, pero debemos ahí sí que de resistirlo, pero no solos, ¿verdad?, sino con la ayuda de Dios primeramente, y de los líderes espirituales y todo, y amigos, ¿verdad?, que nos puedan ayudar de cierta manera, porque como decía usted, ¿verdad?, si alguien peca deliberadamente, ¿verdad?, o sea, ya le vale, pues yo creo que lo que Dios hace, pues es mejor, hay que llevárselo, porque obviamente como decía usted, está manchando ese sacrificio de Jesús. Sí. Cuando dicen en Hebreos, que dicen que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, podríamos interpretarlo como que el Señor, como tú decías, prefiere el Señor cortarlo antes de que se siga corrompiendo, y que en un momento dado sí de veras pueda perder la salvación. Por amor. Eso es por amor todavía, porque como por ejemplo Judas ya no tuvo oportunidad. Los ángeles que pecaron contra Dios y se rebelaron contra Dios, y en la rebelión aquella milenariamente atrás, ya Dios no les dio una oportunidad más a él, pero al hombre sí le ha puesto un abogado. ¿Y por qué le ha puesto un abogado? Porque sabe cómo es nuestra naturaleza. Él tomó un cuerpo semejante al nuestro, y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, precisamente por eso nos puso un abogado, porque Él sabe lo fuerte que es la tentación, y que en un momento dado, tal vez no porque lo premeditemos, pero sí podríamos resbalar, vamos a pecar, pero tenemos un abogado ahí. Ahora, cuando ya uno lo planifica y dice: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, Hay que tener cuidado. ahí sí es peligroso. Ahí está uno corriendo el peligro de caer en la condición en que cayó Judas, ¿no?, que perdió su salvación. Y algo muy importante que vivimos en la actualidad es que mucha gente vive con aquello que
que el pastor les dijo una vez de que la salvación no se pierde. Y a veces la gente puede llega a pecar porque dice, yo ya recibí a Dios, ya creí que sí existe un Dios, puedo pecar porque ya tengo la salvación. Entonces, para eso, ¿qué podemos decirle? Yo sé que contestamos, pero... Sí, yo creo que es un problema muy grande para aquellos que piensan que la salvación no se pierde, porque entonces la gracia la convierten en un libertinaje. Sin embargo, cuando uno ve en la pregunta número 6 que estuvimos viendo, hijitos, estas cosas se han escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Eso es inconscientemente, pero si ya deliberadamente uno peca, ya no queda más sacrificio por el pecado, lo que quiere decir que podría ser que sucedan dos cosas, y eso lo vamos a ver más adelante en otra pregunta que hay ahí. Podría ser que el Señor corte a esa persona a fin de que se salve, para que no siga más pecando. O podría ser de repente que este individuo, esa persona, pierda la salvación por descuidarla. Si tú me das un regalo a mí y vengo yo y lo dejo ahí en cualquier lado, cualquiera se lo va a llevar. ¿Ya? Entonces, el que lo va a perder soy yo, pero el que te lo dio ya no te lo pide de vuelta. Solo hay uno. Y sí, digamos, y la otra pregunta es de que si en Jesús fui perdonado de mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿cómo puede afectar un pecado en mi salvación? Sí, en el capítulo 5 de 1 de Corintios hay una referencia a esto. ¿Cómo nos puede afectar el pecado después de haber recibido una salvación tan grande? Dice que en la iglesia de Corinto, según el capítulo 5, verso 1 en adelante, dice que había un hombre fuerte esto, dice que vivía con la mujer de su padre. Eso es bien delicado. Si era su madre biológica, la Biblia no lo dice. O si era su madre adoptiva, tampoco lo dice la Biblia. Pero cualquiera que sean las dos cosas, sea biológica o adoptiva la mujer de su padre, él tenía que haber respetado esa relación de su padre. Sin embargo, él violó esa relación de su padre y se involucró sexualmente con ella. Entonces Pablo les escribe y les dice: ustedes no deben de estarse jactando por eso, porque la iglesia de Corinto era una iglesia que abundaba mucho en dones y era muy espiritual, pero no se habían dado cuenta de ese problema. Entonces Pablo escribe y dice, ciertamente yo, en el verso 3 del capítulo 5 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin, oigan esto, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, lo iban a cortar, lo iban a entregar a Satanás para que, ahí te lo entrego, Satanás, para que le diera una sacudida hasta que lo matara. Pero el propósito era que su espíritu se salvara. En cambio hay otros que no los matan de una vez, sino que caen en un juicio de Dios y andan por ahí en la calle deambulando como que fueran desquiciados mentales. Y la mayoría de personas que andan en la calle, que uno piensa que son desquiciados mentales, son personas que están bajo juicio, porque un día fueron cristianos y jugaron con las cosas de Dios y las consecuencias las están pagando, como que pierden la razón. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos un caso de eso con un rey, Nabucodonosor. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Dice que Nabucodonosor
llegó a atribuirse a él toda la gloria que Dios le había dado a su fuerza y a su poder. Entonces vino el Señor y lo castigó por eso. ¿Y de qué manera lo castigó? Lo hizo que viviera como una bestia. Le crecieron las uñas, le creció el cabello, se fue a vivir al campo, el rocío del cielo caía sobre él por 7 años. Y después de 7 años volvió en sí y reaccionó. Fue como un juicio de parte de Dios, ¿no? Es la forma como nos afecta a nosotros descuidar la salvación que Dios nos ha dado. Sí. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver ahí, ¿verdad? Lo que hemos hablado, pero también tenemos otra pregunta acá importante, ¿verdad? Que es ¿qué papel juega, ¿verdad? La justificación por medio de la fe para que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Como dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Digamos, ¿cómo podemos entender eso de la justificación por fe? Amén. Sí, yo creo que la justificación por fe nos habla claramente de que nosotros no hicimos absolutamente nada para alcanzar la salvación. Y es como que alguien sea llevado ante un juez. Lo agarramos infraganti en la falta. Pero viene el juez y dice: yo lo absolvo, yo lo perdono. Es una justificación por gracia. Entonces, luego uno que ha recibido esa justificación por gracia, uno la tiene que tomar por fe. Pero hay quienes, aunque ya han sido justificados por gracia, les cuesta creer. Todavía. Les cuesta creer que fueron perdonados. Y siguen con un sentimiento de culpabilidad en su corazón que no nos deja tener paz. Y la Biblia dice que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la cita. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que aparte de eso es galardonador de los que le buscan. Todavía nos van a premiar por Todavía. Todavía tenemos otro premio más. Sí, podemos ver, ¿verdad? Que, como decía ahí, algunos pues todavía tienen esa duda, esa espinita ahí, que si de verdad aceptaron, ¿verdad? En su momento. Entonces podemos ver, como usted lo acaba de decir, justificados por la fe. Entonces esa misma fe que nosotros tenemos, que el mismo Dios nos da esa fe también, ¿verdad? Podemos tener esa fe que pues al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pues ya somos salvos, ¿verdad? En él. Exacto. Y nos limpia de todo pecado. y tener paz en el corazón, ¿no? Sí, así es. Sí, porque hay muchas personas que en el momento aceptan que tal vez han cometido una falta tan grave que pienso yo que en un momento se han de como traumar, y de que vienen ante Dios y piden perdón, pero no se perdonan a ellos. Ellos no se perdonan. Ellos no se perdonan, entonces siguen como que señalándose, y eso mismo pienso yo que hacen que no siga esa comunión con Dios, sino que ellos mismos se autoponen un muro para seguir con Dios. Exacto. Ellos mismos establecen una barrera porque no tienen la capacidad de creerle a Dios, De que ya los perdonó. de que ya los perdonó. El Señor nos ha perdonado. Dice: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero a algunos les cuesta creer eso. Y eso ya son puros prejuicios mentales que tiene uno, no creerle a Dios. Pero a Dios hay que creerle. Porque cuando Dios dice: esto es así, eso es así. Él nos ha perdonado. Y lo lindo de eso es que el Señor nos perdona y no nos vive recordando nuestro pasado, ni nos vive, como decimos popularmente, echando en cara nuestro pecado del pasado, sino que ya no se acuerdan más de nuestro pasado. Somos nosotros los que no queremos sacar a veces de nuestro corazón aquellas faltas que hemos cometido, sentimiento de culpabilidad que hay en nuestro corazón. Sí, y también otra pregunta que también veníamos mencionando
que era la palabra gracia, ¿verdad? Y la salvación. Y entonces, ¿cuál es la relación entre la gracia y la salvación? Yo creo que la gracia, como anotamos acá, la gracia antecede a la salvación. Si no hay gracia de Dios, nadie puede ser salvo. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y somos reconciliados únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la gracia antecede a la salvación. No puede haber salvación si no ha habido gracia de Dios previo. Yo diría que son relativas las dos cosas, ¿verdad? No puede haber salvación sin gracia, ni puede haber gracia sin salvación. Las dos tienen que ir. Exactamente. Amén. Amén. Entonces podemos ver ahí, ¿verdad?, que la respuesta a esta pregunta, y también podemos ver acá, digamos, qué nos enseña la Biblia sobre la seguridad eterna de los creyentes. Amén. Bueno, lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a las obras y la salvación es que nosotros fuimos salvos no por obras que nosotros hayamos hecho. Nosotros no hicimos absolutamente nada para ser salvos. De tal manera que la salvación, precisamente porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está la salvación. No hicimos absolutamente. Por ejemplo, yo, cuando conocí al Señor, yo no hice absolutamente nada. De repente me sentí perdonado y todo lo que pude hacer es decirle: Señor, gracias porque me perdonaste. No hice nada. Al contrario, cuando el Señor me encontró a mí y a todos los que ha salvado, nos encontró en pésimas condiciones, pecando, haciendo lo malo, con malos pensamientos, con un pasado horrible, negro. Entonces, ¿qué podíamos haber hecho para que tuviéramos salvación? Pero cuando ya fuimos salvos, ahora ya el Señor demanda que tengamos obras. Santiago lo dice claramente. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, antes de tener fe, ¿qué obras podíamos nosotros haber tenido? Ninguna, para ser salvos. Pero ya, habiendo sido salvos por gracia, ya empezamos a orar. Entonces ya empezamos a hacer algo, ¿no? Y ya no es opcional tampoco, Sí. sino es un requerimiento, ¿no? Tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces los frutos son obras que nosotros vamos a mostrar. Sí, porque por ejemplo en Juan 3:16, que creo que es un texto conocido ahí por todos, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero no en ningún momento dice: y el que haga obras o el que haga más obras tendrá la vida eterna. No, sino que dice: más tenga vida eterna. Sí, ahí está abierta la oportunidad, está abierta para todos, para que todo aquel que en él cree. Pero la pregunta del millón, ¿cuántos han creído? ¿Cuántos han creído? Aún Isaías, 700 años antes de Cristo, hace una pregunta y dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Era la pregunta que hacía Isaías, 700 años antes de Cristo. Entonces yo creo que la podríamos hacer nosotros ahora también. Sí, eso es muy importante, porque también hay personas que aún estando en la iglesia, como decíamos, todavía no creen en Dios, ¿verdad? Siento que muchas personas a veces, bueno, no muchas, sino que algunas personas llegan a la iglesia en busca de ver algo físico, de ver de que, bueno, si Dios me da esto es porque sí existe. Creo que muchas personas de afuera que no asisten a una iglesia, que no tienen una relación con Dios, eso es lo primero que dicen. No, es que si Dios existe,
que pase esto, si Dios existe, que yo tenga esto. Y vemos de que primero debemos de creer para Exacto. poder, así que no verlo, pero sí sentirlo. Y por medio de eso ya todo lo demás se va a ir dando poco a poco, ¿verdad? Pero digamos para esas personas que a veces tienen esa idea, ¿qué les podría aconsejar a usted? Sí, la palabra del Señor dice: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Porque precisamente hemos creído porque no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, ¿verdad? Entonces, esto va muy relacionado. Pero mucha gente hoy en día tiene prejuicios en relación a nosotros como cristianos, porque llegan a pensar que por el hecho de que ya somos cristianos, nosotros ya no tenemos fallas, ya no hacemos nada malo, solo las alitas nos hacen falta para volar, puros angelitos. Y cuando vienen a la iglesia quieren venir a encontrar perfección, y jamás lo van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el hospital de Dios. Es donde Dios nos está restaurando a nosotros. Y cuando uno viene a buscar perfección en los demás, creo que está uno mal, porque estamos en proceso de restauración. Y en el peor de los casos, ponerle al Señor prueba. Si me das tal cosa, te voy a buscar. Si no, eso no es así. A Dios nadie lo puede condicionar. Sino que al Señor hay que creerle, hay que aceptarle, hay que obedecerle, y luego de eso el Señor se va a encargar de abrir unas puertas de bendición, ¿no? Es de que si una persona que acaba de pecar muere, pierde la salvación. Yo creo que tenemos un abogado tan maravilloso a la diestra del Padre que intercede por nosotros. Aparte de eso, hay una etapa, hay un tiempo de agonía en algunos que mueren, que les da de repente oportunidad para ponerse a cuentas con Dios. Pero es un misterio que uno no puede internarse en él, porque al fin y al cabo es misterio, ¿no? Misterio es algo que uno desconoce. Sin embargo, yo recomendaría que nadie se atreva a decir fulano se fue al infierno porque murió en pecado, porque no sabemos nosotros en el lapso de tiempo de la agonía o mientras estuvo a punto de morir, cómo Dios haya tratado con él, y nos vamos a llevar grandes sorpresas. Sí. Cuando lleguemos al cielo, espero que lleguemos primero, Dios, de repente vamos a encontrar a gente que pensamos que se fue al infierno, y nos vamos a encontrar que van a estar allá, y de repente vamos a pensar que algunos van a estar allá y no los vamos a ver por ningún lado. Cierto. Entonces es un misterio. Yo creo que no nos toca a nosotros que meternos en un terreno de este tipo, a dar opiniones o en un momento dado hasta dictaminar. Nos ponemos así. ¿Verdad? Porque es un misterio y hay solo Dios. Lo que nos queda es cuando alguien está en pecado y muere repentinamente, o murió y tuvo tiempo para ponerse a cuentas con el Señor, es interceder y pedirle: Señor, ojalá tú hayas tenido misericordia de él, ¿no? Sí. Pero nunca dar un veredicto, se fue al infierno, se fue al cielo, porque no nos toca a nosotros saber eso. Sí, ahí sí que solo a Dios, ¿verdad?, le toca esa parte. Solo el Señor, sí. Entonces, no sé, ¿algo que agregar? Sí, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Podemos ver, como hemos hablado en todo este podcast, pues ahí sí que la salvación, primero creo que tenemos que estar seguros de tenerla. Pues obviamente, ¿verdad?, ya sabemos que pues allá Jesús murió por nosotros, ¿verdad?, por nuestros pecados, y pues hacer ese acto de fe, de aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, estar seguros que tenemos la salvación,
Porque si no la tenemos, pues no la vamos a perder, ¿verdad? Porque nunca la hemos tenido. Pero si la tenemos, pues como hemos hablado a lo largo del podcast, es de cuidarla, ¿verdad? Tener cuidado, y si pues pecamos, pues tenemos abogado, como dice usted, para pedir ese perdón, y pues como dice Dios, ¿verdad? Pues ahí le echa a fondo del mar y ya no se acuerda más, y tener esa relación genuina con Él y tener la salvación segura, ¿verdad? Porque como decía usted, ¿verdad? Allá arriba pues nos vamos a llevar sorpresas. De decir, ay, no encuentro a mi amigo, ¿va? Entonces saber qué se haría, entonces tal vez no era ni salvo, ¿va? Entonces podemos ver ahí que pues encontramos la salvación a través de nuestro Salvador, ¿verdad? Que es Jesucristo, y hacer ese acto de fe para poder obtenerla. Sí. Hay algo muy interesante. La Biblia dice que desde el momento en que nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, nadie puede venir y decirle a uno, tú eres hijo de Dios, tú no, tú sí, tú no. ¿Por qué? Uno no puede depender de que alguien externo venga a decirle si es salvo o no es salvo, porque el Espíritu mismo dentro de nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y desde el momento en que creímos, recibimos el Espíritu Santo. Amén, que Él es nuestro apoyo también. Exacto, ahí, sí, para poder vencer las tentaciones, ¿verdad? Ahí sí que, como decimos, es nuestra conciencia, ¿verdad? Pero es el Espíritu el que nos ayuda, ahí sí que a mantenernos firmes y no caer, ¿verdad? Sí. Dice que fuimos sellados. Desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Que hasta para orar, dice la Biblia, que no sabemos ni orar. Entonces el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros. Y oigan cómo intercede, dice, con gemidos indecibles. Abba, Padre, Abba, Padre. Y eso quiere decir papacito, papacito. ¿Sí? A veces uno no le dice al Señor así. Uno tiene pena de tratar al Señor así, pero yo a veces de repente pierdo el sueño en la noche, no me puedo dormir, entonces me pongo a hablar con Dios y digo, papacito, papacito, dame sueño, actívame las glándulas del sueño para que me pueda volver a dormir. Y así me dirijo yo al Señor, porque es nuestro Padre, buen Dios. No es como los padres que tuvimos aquí abajo en la tierra, que con toda buena intención hicieron muchas cosas, a veces bien, a veces mal, pero ese Padre que tenemos allá arriba sí es maravilloso, ¿no? Amén. Amén. Sí, es nuestro amigo. Él mismo nos dice que Él es nuestro amigo y que debemos de tener esa comunión, ¿verdad? Con nuestro amigo, pero como también usted dice, a veces nos cuesta hacer eso, ¿verdad? Tratar a Dios como nuestro amigo, como nuestro papá, y Dios es bueno. Fíjate que en relación a eso que tú estás diciendo ahorita, San Juan capítulo 14 creo que es, dice, dijo el Señor, ya no lo llamaremos siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque el amigo conoce todas las cosas. Amén. Sí. Sí, por ejemplo, acá dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las aras, dice, de nuestra herencia, hasta la redención de posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, del 13 al 14. Amén. Que decía ahí. Qué lindo eso, muy bonito. Arras, habla de arras. Pues ahora en los matrimonios acostumbran darse arras también. Arras quiere decir anticipo. Imagínense ustedes, que Él nos haya dado como anticipo al Espíritu Santo, como que dice, su salvación está asegurada. Sí. Porque ahí tienen el Espíritu Santo. Y cuando lleguemos allá, le vamos a ver cara a cara. Pero aquí ya tenemos la seguridad por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esperamos que este podcast haya ahí sí que aclarado sus dudas, que en algún momento a veces como cristianos nos pasa, ¿verdad? Que en algunas dificultades de que nos hacemos, en los jóvenes no digamos que también por falta de leer la palabra, a veces también el enemigo utiliza eso para mandar pensamientos, mandar dudas y dudar de nuestra salvación, dudar de si seguir a Dios o no.
pero debemos de confiar en Él y empezar esa comunión con Él, que sabemos de que si estamos delante de Él y le creemos, Él será, ahí sí que nos bendecirá de una manera increíble y nos guiará por sendas de justicia. Así es, así es. Entonces le agradecemos al pastor Hugo por acompañarnos, por aclarar estas dudas de que es un tema muy bonito, y le agradecemos por aceptar la invitación. No sé si tiene algunas palabras de agradecimiento, cómo lo pueden buscar en Facebook, en Instagram o donde usted predique, ¿verdad? Claro que sí, para mí ha sido un privilegio muy hermoso, muy grande poder compartir con esos jóvenes hoy en el día de hoy un tema tan importante como este, la salvación. No lo sé todo, puede que me haya equivocado en algunas cosas, pero no podemos dogmatizar tampoco, ¿verdad? Yo no puedo decir esto es así. Respetamos la opinión de todos los que puedan decir todo lo contrario. Al final de cuentas la Biblia dice que la Biblia no fue traída, la revelación no fue traída por interpretación privada, sino que cada quien tiene la posibilidad de argumentar y decir algo en relación a este tema. Pero yo creo que a la luz de la palabra, creo que estuvimos más acertados que desconcertados, ¿no? Sí. Así de que para mí fue un hermoso privilegio poder estar con los jóvenes ahora en este podcast y espero que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Mi nombre es Hugo Ortiz, soy el pastor de Iglesia de Cristo Casa del Alfarero, ubicado en Séptima Calle 449, zona 1 de Misco, y nos pueden sintonizar también el día martes y jueves a las 7:30 de la noche a través de Facebook Live en la página de Iglesia de Cristo Casa del Alfarero, y el día domingo a las 6 de la tarde, el día sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga, un abrazo fuerte y que este tema haya sido de mucha bendición para ustedes. Amén. Y le agradecemos a Elmer, no sé si tiene que algo más. Sí, dándole las gracias al pastor Hugo, ¿verdad? Nuevamente por aceptar la invitación, y ustedes que están escuchando, viendo este podcast, ¿verdad? Gracias ahí por compartir, y recuerden compartir y comentar, ¿verdad? Y reaccionar a este podcast para que pueda llegar a más personas, ¿verdad? Para aquellos que tengan dudas sobre la salvación o sobre este tema que acabamos de hablar. Y pues sin más, pues ahí nos despedimos, ¿verdad? Y gracias a todos ahí, y gracias por ver este podcast. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y este fue su podcast Entre Amigos. Es un gusto saludarles. Recuérdense que tenemos ahí 3 temporadas y esta es nuestra 4ª. Pueden ver los temas que tenemos ahí de interés, compartirlo en sus redes sociales o con sus amigos o en los grupos que estén de WhatsApp. Pueden compartir ahí los temas del podcast Entre Amigos. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram, ¿verdad? Como nosotros aparecemos en este momento, y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y gracias por seguir a su podcast Entre Amigos. Y si desean saber sobre algún tema, entonces pueden dejarlo en los comentarios y con mucho gusto lo trataremos con nuestros invitados. Que el Señor les bendiga y les guarde.